Euroconexión. Las pasadas elecciones europeas dejó un claro ganador en España y fue el Partido Socialista con el 32,8% de los votos y 20 escaños. Para hablar de estos resultados y lo que nos espera en Europa, hablamos con Lina Gálvez, número 3 en la lista del Partido Socialista, aunque como independiente, y es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y que de 2018 a 2019 fue consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad en la Junta de Andalucía. Hola Lina, y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Pues para comenzar, valorando que el Partido Socialista ha sacado muy buen resultado, ¿cómo lo valoráis vosotros? Bueno, pues la verdad es que muy contentos porque, bueno, pues la apuesta europeísta, pero también muy decidida, digamos, pues por mejorar esa Europa que durante la crisis, sobre todo, bueno, pues no ha gestionado todo lo bien que hubiéramos esperado y que ha dejado, digamos, a mucha gente en la cuneta. Pues yo creo que esa apuesta europeísta, pero al mismo tiempo reformista, que era un mensaje muy claro del Partido Socialista, pues se ve que ha sido la apuesta sin duda ganadora, ¿no? Es importante también ese retroceso, al menos el no avance de los partidos antieuropeos para poder continuar con esa Europa unida, ¿no? Pues sí, es importante, ¿no? Es importantísimo porque es que no nos podemos permitir, como decía el número 1 de la lista, Josep Borrell, no nos podemos permitir la no Europa en este momento cuando los retos que tenemos, no ya frente a nosotros, sino ya en este momento, bueno, pues son retos que un país, que no tenemos, ningún país europeo tiene escala, tiene tamaño suficiente para poder afrontar, ¿no? Y por tanto, pues necesitamos esa Europa, ¿no? Unida, ¿no? Y entonces es muy importante realmente que se le haya parado los pies a partidos, porque hay muchas maneras, ¿no? No solamente, yo creo que no solamente se rompe Europa diciéndolo claramente, nosotros somos partidos que queremos, ¿no?, romper Europa. Había casi 40 que se presentaban de esa forma en estas elecciones europeas. Yo creo que también, si la apuesta no es por avanzar por una unión más política, por avanzar también en la fiscalidad, sino que los países sean los que sigan llevando la voz cantante, sobre todo sobre los asuntos comunes, pues eso de alguna manera también va a acabar rompiendo el proyecto europeo, ¿no? Quiero decir que no solamente no mejora el proyecto europeo los partidos que son eurófobos directamente, sino muchos que dicen, no, nosotros no somos eurófobos, pero lo que queremos realmente es que sean los países los que tengan la voz principal, por ejemplo, frente al Parlamento, o no queremos que haya una mayor integración fiscal, por ejemplo, ¿no? Lo que, bueno, pues permite que se siga haciendo ese dumping fiscal que tanto daño está haciendo al proyecto europeo, ¿no? Después de esta semana hemos visto que Pedro Sánchez se ha reunido con los principales líderes europeos. ¿España está teniendo un papel importante de cara a la elección del nuevo presidente de la Comisión? Bueno, yo creo que claramente en estos últimos meses España ha recobrado muchísima importancia en Europa, lo cual es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta esa apuesta del Partido Socialista, que es muy europeísta y al mismo tiempo muy reformista, ¿no? Entonces yo creo que obviamente, digamos, el presidente Sánchez está ahora mismo participando digamos, en la constitución de los nuevos poderes, de las nuevas instituciones europeas, y yo creo que lo está haciendo con una voz muy fuerte y con un proyecto muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ya lo vimos con el Brexit, ¿no? Cuando dio, bueno, pues un puñetazo sobre la mesa vinculado, por ejemplo, con el tratamiento de Gibraltar, vinculado con el Brexit, ¿no? Yo creo que es una voz que se está oyendo y que se va a oír, y yo creo que vamos a tener representantes españoles en puestos de mucha relevancia. Y hablando de presidentes de la Comisión, hay 4 hombres, 2 mujeres que se están disputando la presidencia de la Comisión, aunque parece que en estos momentos Margrethe Vestager es la que tiene más consenso y sería la primera presidenta de la Comisión. ¿Están cambiando las cosas en materia de igualdad dentro de la Unión también? Bueno, yo creo que sí, pero todavía queda mucho, ¿no?, por hacer, ¿no? Porque está bien que haya, bueno, bien, ¿no?, está muy bien que haya mujeres en los puestos de toma de decisiones, ¿no?, porque además
eso permite no solamente que se tomen las decisiones de otra manera, sino también que haya, digamos, ejemplos y que haya para que personas más jóvenes se puedan ver reflejados e intenten, ¿no? Digamos, llegar ahí, ¿no? Pero yo creo que a la Unión todavía le queda mucho en términos de igualdad, ¿no? Tienen que la representatividad, por ejemplo, en el Parlamento todavía no es muy alta, pero bueno, parece que ahora hay un compromiso para que al menos haya paridad en el gobierno, digamos, de la Unión. Yo creo que ahí también la influencia del gobierno de España, de Pedro Sánchez, es importante, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo el gobierno con más mujeres de toda la OCDE, tenemos ahora mismo prácticamente el Parlamento más igualitario del mundo, entonces yo creo que si España es fuerte, estos temas también serán fuertes. Pero yo creo que todavía queda bastante también por cambiar, también en la forma. Las instituciones siguen funcionando en gran medida, digamos, con los parámetros masculinos, no por nada, sino porque antes solamente había hombres, por tanto responden, digamos, a un diseño que está vinculado pues con esa experiencia histórica de los hombres y no con la experiencia histórica de las mujeres, que ha sido al menos hasta ahora distinta. No nos movemos de ese tema, y es que la Unión Europea ha conseguido marcar un objetivo independiente, la igualdad de género, para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los objetivos son que se tiene que eliminar la violencia contra las mujeres, reconocer el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico en otros. ¿La intención es seguir trabajando en esta misma línea? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que, insisto, para que avancemos realmente en esas líneas hay que realmente incluir la transversalidad de la política de género. El propio, digamos, objetivo 5 es transversal también a los otros objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, la importancia del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, cómo se contabiliza, y es crucial, porque jamás podremos abordar, por ejemplo, la discriminación en el mercado de trabajo o el techo de cristal de las mujeres en las empresas y las instituciones si no tenemos en cuenta realmente esa desigualdad tan grande que se da en el reparto de los trabajos y los tiempos en el ámbito familiar, que es muchísimo mayor de la que sufrimos en el mercado de trabajo, ¿no? Por tanto, esa es una línea prioritaria, pero hay que poner las medidas y hay que ser coherentes realmente en las políticas que se hacen para que podamos avanzar en ese ámbito, porque ese es un ámbito privado y por tanto hay que tratarlo de una manera muy transversal y con una, digamos, con una visión muy clara de querer avanzar en la igualdad para poder avanzar. Y yo creo que en eso no todos los todos los países o los gobiernos de todos los países no van en la misma línea, porque muchas de las políticas que se han puesto en marcha en la Unión Europea hasta ahora han sido más bien, digamos, políticas de igualdad, han sido más bien políticas de empleabilidad, de favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero sin tener en cuenta que nos integramos al mercado de trabajo de manera muy desigual, muy diferenciada, y eso a su vez pues llevaba digamos tenía como consecuencia la segregación ocupacional tan grande, la segregación vertical y todas las desigualdades y discriminaciones que observamos en el mercado de trabajo. ¿Y qué otros objetivos o medidas importantes quieren impulsar desde el Partido Socialista en Europa? Bueno, yo creo que las medidas tienen que ver también vinculadas precisamente con cambiar las políticas económicas, incluir también flexibilidad en la puesta en marcha de esas políticas para que también cada país se pueda adaptar también a los cambios del ciclo económico. Y luego también pues vinculadas con la fiscalidad, con avanzar en una hacienda europea, porque como decía anteriormente, pues no nos podemos permitir ese dumping fiscal que hay entre países, que lo que hace es bajar digamos a la baja todo lo que son los ingresos fiscales de los estados y también los derechos sociales de los trabajadores. También, aparte de eso, obviamente todo lo que sea
digamos, otras políticas económicas. Las políticas económicas que tenemos ahora son políticas económicas que limitan el crecimiento y, por tanto, también la creación de empleo. Por tanto, esas políticas hay que cambiarlas. Bueno, pues precisamente si se genera más empleo, pues también abordaremos el tema de la desigualdad, que no ha parado de crecer. Otras políticas que son importantes son también las vinculadas con lo que llamamos el Green New Deal, ¿no? Y que a su vez no solamente estaríamos, digamos, luchando contra el cambio climático y avanzando de alguna manera, sino que al mismo tiempo podemos estar generando también mucho empleo en ese ámbito, ¿no? Otro conjunto de políticas también importantes pueden ser las vinculadas sobre todo con la innovación, ¿no? Europa no tiene, por ejemplo, ninguna de las, digamos, de sus grandes, entre las grandes tecnológicas del mundo, no hay ninguna europea, y la disrupción tecnológica, la cuarta revolución industrial, ya la tenemos aquí. Va a ser muy disruptiva, valga su nombre, va a ser muy disruptiva, no solamente en cuanto al trabajo, sino también en cuanto a la forma de vida y también en cuanto a nuestra seguridad y vinculada también con nuestra democracia, ¿no? Entonces, ese tiene que ser otro de los ámbitos prioritarios. Obviamente también la igualdad, ya hemos hablado de eso, y también yo creo que avanzar en transparencia, en rendición de cuentas y, en definitiva, en los mecanismos democráticos de la Unión, también para acercar las instituciones europeas a la ciudadanía. En estas elecciones hemos visto un repunte de la participación, lo cual yo creo que nos tenemos que alegrar, y es muy importante, pero debería de ser todavía mayor y se debería avanzar para acercar las instituciones europeas más a la ciudadanía, y que la ciudadanía europea fuera consciente de la importancia de los temas que allí se tratan, y al mismo tiempo se fuera generando esa ciudadanía europea que yo creo que todavía no se ha desarrollado totalmente, y que es muy importante para que se pueda sustentar ese proyecto europeo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una herramienta, o lo que ha sido posiblemente la mejor herramienta para construir o para empezar a construir esa ciudadanía europea, ha sido el programa Erasmus. Por eso, por ejemplo, en el programa socialista también hay otras propuestas, digamos, de otros programas Erasmus que llegan a personas de otras edades, ¿no? De edades mayores, y que por tanto no tuvieron en su juventud la posibilidad de irse de Erasmus, o a personas que no están en el ámbito universitario y que por tanto pues no han podido beneficiarse de ese programa Erasmus, ¿no? Digo que son similares, no se llama ahora, no voy a decir todos los nombres, ¿no? Pero vale, tienen siempre esa idea de que todos los ciudadanos y ciudadanas europeas también pasan un tiempo en otros países, porque yo creo que conociéndonos es la mejor manera de ver que tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Cambiamos ahora de temas más serios para hablar de la ilusión que puedes tener tú como primera vez como eurodiputada. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy ilusionada. Yo me he pensado mucho este paso. En otros momentos de mi vida he tenido alguna propuesta para ir en alguna lista electoral, y siempre me lo he pensado muchísimo, porque me da mucho respeto, ¿no? Porque creo que hay pocas cosas más grandes que ser representante de tus conciudadanos y de tus conciudadanas. Entonces es algo que me da muchísimo respeto primero, pero al mismo tiempo me ilusiona mucho, ¿no? A mí me ha motivado especialmente dos cosas. La primera es que, bueno, como estudiosa, ¿no? Pues sé que estamos en un momento de punto de inflexión histórico enorme, ¿no? Que podemos ir hacia un lado o hacia el contrario, y si vamos hacia el lado equivocado, esto puede tener consecuencias muy desastrosas, ¿no? Los retos globales, este avance de la desigualdad, el cambio climático, los retos geopolíticos, la propia disrupción tecnológica de la que hablaba antes, los movimientos internacionales de población, la disrupción tecnológica, digamos, son realmente, o el propio vaciamiento de la democracia que estamos sufriendo, son retos de una envergadura enorme, y que yo creo que necesitan pues eso, aunar muchas fuerzas para poder darle solución. Y en eso yo creo que los europeos necesitamos a Europa, y el mundo entero también, porque si conseguimos hacer funcionar una unión basada en principios democráticos, eso lo podrán hacer también podemos servir de ejemplo a otras uniones, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo participar y trabajar por ese proyecto europeo pues era muy importante. Eso por una parte. Y luego por otra parte, como habéis dicho al principio, entré de consejera tras la moción de censura que lleva Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. María Jesús Montero
pasó de consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía a ministra de Hacienda, y el hueco, digamos, que se quedó en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues digamos, quien estaba de consejero de conocimiento pasó a Hacienda y yo entré de consejera de conocimiento, y entonces viví en primera persona pues la llegada de la extrema derecha a un Parlamento español, ¿no? Que fue al Parlamento andaluz. Y eso, pues la verdad es que me impresionó mucho el día de la toma de posesión, cómo juraron, por ejemplo, cómo nos juraron por el Estatuto de Autonomía y, digamos, bueno, pues utilizaron los mecanismos democráticos para horadar por dentro de la democracia, ¿no? Y entonces pensar que esto, obviamente, también podía pasar con el proyecto europeo y además a mayor escala y en una Unión Europea, digamos, cuyas instituciones democráticas son menos sólidas que en los Estados miembros, pues me parecía que era un momento en el que había que dar un paso más, en el que había que darse más a trabajar más por ese proyecto, ¿no? Frente, bueno, a esta parece internacional que se ha generado de extrema derecha. Y bueno, pues yo creo que ser testigo en primera persona de lo que pasó en el Parlamento de Andalucía, pues también ha sido la segunda gran motivación que me ha llevado a decir que sí, a estar en las listas del Partido Socialista, ¿no? Compartiendo completamente ese proyecto. Y bueno, también yo me he tirado 15 años por distintos países europeos, quiero decir que tengo mucha experiencia de vivir fuera de España, he vivido mucho tiempo en Francia, en Italia y en Gran Bretaña, y bueno, de alguna manera, bueno, pues me creo también ahí un poco conocedora, no solamente por lo estudiado, sino también por lo vivido de la complejidad de la realidad europea. Pues muchas gracias, Lina Gálvez, por habernos atendido y le deseamos lo mejor para esta nueva etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.